Bienvenidos una semana más en 7 Televisión Región de Murcia a Una economía para las personas, un programa concebido para conocer más de cerca la fórmula empresarial que representan las empresas de economía social en la región de Murcia, un sector que se caracteriza por ofrecer una alta eficiencia empresarial, así como una elevada estabilidad y capacidad competitiva. Hoy vamos a continuar acercándonos a estos modelos empresariales que generan cerca de 50.000 puestos de trabajo en nuestro territorio. Concretamente, hoy vamos a hacer hincapié en las cooperativas de trabajo asociado a través de las experiencias de algunos empresarios que optaron por este tipo de sociedad a la hora de constituir su empresa. Antes de entrar en materia, vamos a contarles rápidamente en nuestro sumario qué contenidos tenemos en el programa de hoy. Este proyecto surge en el año 1995 como consecuencia del cierre de una empresa que hay en Murcia, cierra y tenemos que tomar una salida. Y entonces 5 compañeros formamos este grupo y formamos la cooperativa. Este proyecto surge porque nos conocemos en el sector de la construcción y a nivel técnico y lo fundamos sobre el año 2009 cuando había indicios de una crisis en este sector de la construcción, compañeros que cada uno sabía hacer un tipo de trabajo y estaba especializado en eso. Por los principios que son muy afines a nuestras señas de identidad, por todos los principios cooperativos que nosotros también mantenemos en estos momentos, como es obvio, y que para nosotros, para ellos en ese momento eran fundamentales y han seguido siendo hasta ahora como modelo nuestro que seguimos manteniendo. La implicación de un socio trabajador no es la misma que un trabajador, porque al final todos somos dueños de la empresa y nos movemos al final al mismo ritmo. Yo pienso que hemos elegido y estamos en el momento oportuno y en el sitio justo. Dentro de las clases de cooperativas, pues aquella que denominada sociedad cooperativa de trabajo asociado, que crea empresa y empleo, pues es la más relevante dentro del marco en nuestra ley de cooperativas de la región de Murcia, que recoge 17 clases de cooperativas, pues la que la ley de cooperativas destina a un articulado más amplio es, obviamente, como no puede ser de otra manera, la cooperativa de trabajo asociado. La persona siempre está en el centro de la toma de decisiones, puesto que al final hay mayoría, van a ser las personas las que van a marcar el ritmo, el rumbo de esa empresa y no necesariamente un capital externo que puede tener sus intereses aparte de lo que es los propios de las personas que están desarrollando esa actividad. La Confederación de Cooperativas de Trabajo Asociado, COCETA, reunió a más de 700 personas durante el Encuentro Mundial del Cooperativismo celebrado hace unos días en Sevilla. Este evento contó con la asistencia de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, así como con la participación del presidente de Ucomur y Ucoer, el murciano Juan Antonio Pedreño. Una cita de gran importancia para la visibilización de esta parte de tejido productivo, donde el futuro del cooperativismo fue el auténtico protagonista. Se publicó un estudio que relacionaba los 12 países con más presencia cooperativa con los 12 países de más progreso económico. Bueno, en esos 12 países, 8 coincidían, del mundo, 8 coincidían con que eran los que tenían más presencia cooperativa. O sea, donde hay más progreso económico es porque hay más cooperativismo. Estamos viviendo un momento extraordinario en el ámbito global de la economía social. Estamos viviendo un momento único donde todas las instituciones europeas, Comisión Europea, Parlamento Europeo, Comité Económico y Social, Comité de las Regiones, todos están hablando de economía social, que es el conjunto, como bien ha señalado, una serie de familias. Se ha presentado un plan de acción europeo de economía social importantísimo porque tiene que derivar acciones a cada uno de los países. España, por ejemplo, tiene una estrategia española de economía social, pero es el único país europeo que tiene una estrategia de economía social. Nos queda mucho trabajo por hacer en este sentido, ¿no?
Un estudio indica que la economía de la región de Murcia puede crecer en 2022 más de un 4% y más de un 3% en 2023. Un aumento ligado a varios factores como, por ejemplo, la reducción del riesgo sanitario, que permitiría crear unos 24.500 nuevos empleos hasta 2023, lo que reduciría la tasa de paro hasta más del 10%. Una buena noticia que sitúa a nuestra comunidad como la segunda región española con mayor nivel de recuperación y que ampliamos a nuestros espectadores ahora mismo. Un informe de BBVA Research calcula que la región de Murcia crecerá un 4,1% durante 2022, lo que supondría la creación de 24.000 puestos de trabajo y un aumento del 4% en el PIB con respecto al año previo al inicio de la pandemia. Este crecimiento económico situaría a la región como la segunda comunidad autónoma con mejores datos del país en materia de recuperación. En caso de que dichas previsiones se cumpliesen, se registraría una reducción de la tasa de paro de hasta el 10,4% el siguiente año. Esta evolución se explicaría por la progresiva recuperación de los desplazamientos turísticos, favorecidos por la mejora de los indicadores sanitarios y por la utilización del ahorro acumulado durante el confinamiento. El levantamiento de las restricciones a principios de año favorece el avance del sector turístico y, en particular, del turismo interno, que habría impulsado el consumo. La economía social pone en el centro de su realidad a las personas y aquí en 7 Televisión Región de Murcia hacemos lo mismo, porque para conocer más sobre la economía social en este programa nos encanta charlar con las personas que más saben. Aquí tenemos con nosotros a Ruth Guerola, que es la directora de Empresa de Ucomur. Bienvenida, Ruth. Muchas gracias y buenas noches. Antes de empezar con la entrevista y saber más sobre Ucomur y sus cooperativas, lo primero que debemos saber es cómo se organiza una cooperativa, cuáles son sus características y cuáles son sus ventajas. Sí, pues vamos a partir de que la cooperativa, dentro del marco de las empresas que conforman la economía social, es, digamos, la prima donna. Efectivamente. Además, dentro de las clases de cooperativas, pues aquella que denominada Sociedad Cooperativa de Trabajo Asociado, que crea empresa y empleo, pues es la más relevante dentro del marco en nuestra ley de cooperativas de la región de Murcia, que recoge 17 clases de cooperativas. Pues la que la ley de cooperativas destina a un articulado más amplio es, obviamente, como no puede ser de otra manera, la cooperativa de trabajo asociado. Y es por ello que prácticamente el 85%, 90% de las empresas cooperativas que se crean en la región de Murcia son de trabajo asociado, porque al final las sociedades cooperativas de trabajo asociado son empresas y son grupos de personas que quieren tener su propio puesto de trabajo mediante el autoempleo, pero un autoempleo del que yo voy a formar parte, voy a tener la gobernanza y la dirección por ese principio de democracia que impregna a las empresas de economía social en general y a las cooperativas en particular. Por eso, cuando viene un grupo de personas y viene allí a nuestras instalaciones con la idea de quiero crear una cooperativa, pues a veces puede venir inicialmente por esas razones que decimos ideológicas, filosóficas, de ese principio de puerta abierta, de democracia, de la gobernanza liderada por todos, de el principio de autoayuda, todos esos principios y valores, pero a veces vienen meramente por cuestiones de tipo fiscal, por las ventajas a las que hacía referencia, que luego a lo mejor se impregnarán de esos principios y valores, pero decir, pues he escuchado que una sociedad cooperativa de trabajo asociado tiene una serie de ventajas. Si yo tengo una idea de negocio que quiero llevar a cabo y quiero llevarla bajo la fórmula de cooperativa de trabajo asociado. Con esa idea de negocio y esa fórmula planteada inicialmente de cooperativa de trabajo asociado, nosotros decimos, bueno, lo primero que vamos a hacer es el análisis de esa idea para comprobar que esa idea pueda resultar un proyecto de éxito, un proyecto empresarial de éxito. Porque, Ruth, vienen de todos los sectores, ¿no? Porque las cooperativas están en todos los sectores económicos. Efectivamente, tenemos dentro de la Unión de Cooperativas un sector muy importante, como es el sector de enseñanza, donde tenemos más de 100 empresas, son sociedades cooperativas de trabajo asociado con actividad de enseñanza, con lo cual hablamos también de trabajo asociado entre centros cooperativos concertados, escuelas infantiles y escuelas privadas de cooperativas. Es un sector muy relevante, pero la ley dice que cualquier actividad lícita que yo pueda existir en el mercado la puedo crear bajo la fórmula de cooperativa. O sea, servicios, agrícola, sanitario.
cualquier actividad. Tenemos desde centros médicos, el sector servicios, tenemos en hostelería, tenemos en el sector textil, en madera, en consultoras de igualdad, de salud, o sea, cualquier actividad económica. Cualquier actividad que te puedas imaginar puede ser cooperativa. Efectivamente, tú vienes con una idea y tengo una idea de empresa, y esa empresa puede encajar en la fórmula de sociedad cooperativa. Y si yo llego allí, a Ucomur, ¿qué servicios me ofrecéis? Porque has empezado a enumerar un poquito de orientación, sí, pero muchas más cosas. Claro, es que la sociedad cooperativa de trabajo, cuando tú llegas allí y te vamos a explicar cuáles son las ventajas de esa fórmula jurídica, pues además de hablar de esos principios y valores, pues te vamos a hablar de ventajas fiscales, tales como que en el impuesto de sociedades vas a tributar al 10% de los beneficios. Entonces, imagínate pues que tú y yo somos autónomos. Para que la gente no lo sepa, una empresa normal es más del 20%. Claro, y si eres un autónomo, pues el 21% como mínimo. Imagínate que tú y yo somos autónomos y decimos, oye, tenemos una idea conjunta, en vez de tributar separadamente y al 21% y con toda nuestra responsabilidad ilimitada con todos nuestros bienes, ¿por qué no hacemos una cooperativa? Si siendo dos podemos crear una sociedad cooperativa de trabajo asociado. Bueno, pues esa es una de las ventajas fiscales, pero además hay otra ventaja fiscal, y es que en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados está totalmente exenta la cooperativa de pagar el tributo alguno. Hay que presentarlo, como es obvio, pero está exenta. Y eso, pues, quien nos esté escuchando dirá, ¿y eso qué significa? Pues, que no hay que pagarlo. Ejemplo, efectivamente, que desde el primer documento, que es la escritura de constitución, no se tributa nada, pero sí, nosotros en ese proyecto que vamos a crear tú y yo, que va a ser una cooperativa, decidimos adquirir un local, un bajo o una nave que va a ser destinada al objeto social de la cooperativa, pues esa tributación, que puede ser del 8% para cualquier otro tipo de empresa, nosotros vamos a tributar 0. Eso es parte de esa orientación que es inicial, pero una vez que ya están en Ucomur tienen otros muchos más servicios, imagino, jurídicos, fiscales, todo lo que es asesoramiento, ¿no? Sí, nosotros no somos asesoría, nosotros trabajamos fundamentalmente en Ucomur desde el área de empresa, que lo conformamos 7 personas, porque Ucomur tiene otra serie de áreas, pero desde el área de empresa, que es la que destinamos, tenemos 2 vertientes fundamentalmente. Una que va destinada a atender a cualquier persona o personas que tengan un proyecto empresarial, orientarles desde su idea, trabajar el plan de empresa, desarrollo de su proyecto, y a veces llega un grupo de personas y dicen, quiero ser una cooperativa, y cuando hacemos el estudio de viabilidad no pueden serlo. Otras veces un porcentaje muy alto sí llegan a serlo, pero piensa que en Ucomur al año pueden pasar 600, 700 personas. Eso es trabajo, ¿eh? Sí que lo es, sí que lo es. Salvando los 2 años de pandemia, donde hemos estado un poquito más limitados y hemos tenido que atender virtualmente. Entonces, todas esas personas tienen una idea y quieren hacer algo con esa idea. Bueno, pues si esa idea llega a buen fin, en esa pata que sale, que te digo, del área de empresa, desde nuestro centro de asesoramiento a personas emprendedoras, desde el minuto 0 las vamos a guiar para la creación de su empresa. El estudio empresarial, la petición del nombre, el acompañamiento a la notaría, todo lo que es el recorrido que hay que hacer con esa De hecho, escritura. ahora tenéis en marcha un programa que es el Testéalo, que se dedica principalmente a eso, exclusivamente a eso, con proyectos, es una incubadora de proyectos. Sí, efectivamente, ese específicamente de proyectos para universitarios, pero sí, ese digamos que queda al margen del general, porque nosotros desde nuestro centro de asesoramiento a personas emprendedoras, bueno, por un lado estamos en un proyecto Antares 2, que es también un proyecto europeo de CEPES, de la Confederación Empresarial Española de Empresas de Economía Social. Y que preside el presidente de Ucomur. Y que preside el presidente de Ucomur, efectivamente. Y en ese proyecto Antares 2, nuestro objetivo es la creación de empresas y empleo y la consolidación de las empresas ya existentes. Por eso nosotros ahí tenemos esos 2 servicios. Uno, la orientación para la creación de empresas de economía social en general y en concreto de las sociedades cooperativas de trabajo asociado, y una vez ya creadas, es muy importante, porque los 2 primeros años de una sociedad o de una empresa, pues hay que estar ahí haciéndoles el seguimiento, y es cuando, digamos, inicialmente más nos necesitan. Claro,
es una manera también de fidelizar a una empresa con nosotros. Nosotros no hacemos competencia con las asesorías, porque nosotros no llevamos fiscal, laboral y contable. Nosotros somos asesores de los asesores. Nosotros estamos constituyendo cooperativas todos los días, estamos haciendo documentos societarios, jurídicos relacionados con la cooperativa todos los días. Cuando una asesoría que tiene 1, 2, 3 cooperativas nos llama porque necesito una documentación, baja socio, incorporación socio, solicitud de ayuda, nosotros es nuestro día a día. De hecho, Ruth, para que los espectadores de 7 Televisión Región de Murcia se hagan una idea de esa importancia de las cooperativas, el último dato del que dispongo es que de 154 empresas de economía social que se crearon, 125 fueron cooperativas. Sí, de esas 125, el 95% prácticamente son de trabajo asociado, es decir, empresas que crean empleos nuevos, casi nuevos 500 empleos nuevos, no hablemos de los que además se van incorporando a las empresas ya creadas. Esos son datos de creación de empleos nuevos que se crean en la constitución de las cooperativas. Una creación de empleo y de empresas que el 5º pacto de la economía social que se firmó el año pasado va a empujar más todavía. Claro, porque nos va a permitir, pues, efectivamente, mediante, en primer lugar, esa orden de ayudas, que estamos pendientes de su publicación ahora mismo, pues podamos acceder en el programa de empleo, por creación de empleo, por aportaciones a capital social y por inversiones. Hay una ventaja de la cooperativa, retomo un poco la pregunta del principio, que es que en una sociedad cooperativa no hay capital social mínimo. Si tú llegas en una empresa son 3.000 euros. Claro, como poco. Si tú llegas y dices, hemos hecho el estudio y con 500 euros, los 5 socios, pues empezamos con 500 euros. Sí que si lo ligamos con los requisitos de la orden de ayuda... La empresa sería pequeña ayudas, también, te digo, el proyecto con 500 euros. Claro. A ver, normalmente, como mínimo, y eso va relacionado con la orden de ayudas, se hace una aportación de 1.000 euros por socio. Incluso con posterioridad se va ampliando capital social, porque el capital social no es otra cosa que el mecanismo que se arbitra para que la cooperativa pueda funcionar, y es un dinero que está ahí, pero que se gasta, que se utiliza. Otra de las ventajas que tiene la sociedad cooperativa de trabajo asociado en la región de Murcia es, como digo, la posibilidad de, y enmarcado en el 5º pacto de la economía social, la posibilidad de solicitar ayudas por creación de empleo, por aportaciones a capital social y por inversiones, que no voy a entrar en detalle. Quien quiera conocer más que vaya a Ucomur, que se lo explicamos por cuestiones de tiempo. Y efectivamente, cuando ya la empresa está creada, esa otra pata es estar al servicio de nuestras empresas. Cualquier necesidad que ellas tengan, pues vamos a ser, si no lo conocemos, vamos a buscar el mecanismo para acercarlo a la resolución de su problema. Para que cualquier problema, nuestro lema es que cualquier persona de una cooperativa que entre por la puerta, pues el problema que nos plantee lo podemos solucionar. Y nos caracteriza sobre todo pues la cercanía que tenemos con las personas. Tenemos claro que trabajamos con empresas de personas. Y la persona es lo primero, la persona está en el centro, por ser empresas de personas. Y nuestra cercanía, o sea, el equipo humano que conforma Ucomur, pues es muy importante en esa cercanía con las personas, porque es un trato muy cercano y muy personalizado. Ruth, ya para terminar, aprovechando que tengo a la directora de empresa de Ucomur aquí, la pandemia ha dejado una crisis económica que parece que poquito a poco estamos saliendo. Las cooperativas hemos dicho que son la cabeza tractora de la economía social. ¿Qué estado de salud tienen a día de hoy esas cooperativas en la región de Murcia? Pues mira, uno de los lemas de una sociedad cooperativa de trabajo, que como decía no es otra cosa que una empresa, es no cerrar nunca. Y si es posible que pase pues mediante la transmisión de mi empresa a otras personas que han estado trabajando con nosotros. Estos años de pandemia, pues algunas han tenido que cerrar cuando no han podido resistir más, pero comparativamente con el resto de empresas ha sido mínimo, porque lo último que yo quiero es cerrar mi empresa, perder mi propio puesto de trabajo, es lo último. Con lo cual, aunque ha sido un periodo difícil, muy difícil, bueno, pues están volviendo a retomar esa actividad, porque otra de las ventajas que tiene una cooperativa de trabajo asociado, que como nosotros somos los socios trabajadores, decimos este mes no cobramos,
bueno, cobraremos el mes que viene si o no, puede si ser, podemos. o nos apretamos el cinturón. Y si tenemos que aguantar, y en todas las crisis lo hemos visto, hay cooperativas que han dicho, pues tenemos que estar 3 meses sin cobrar, y lo han estado. ¿Por qué? Porque, bueno, pues luego vendrán por un futuro mejor. Tiempos mejores, efectivamente. Por eso el lema actual ahora de las cooperativas, ya ha habido un congreso en Sevilla donde más de 1000 personas se han reunido, pues es el momento de las cooperativas y son las que construyen un mundo mejor, y de eso se trata. De hecho, muchas fórmulas empresariales que no son de economía social durante esta pandemia se han reconvertido a economía social para poder sobrevivir. Efectivamente, nosotros también desde Ucomur tenemos un servicio denominado de transmisión de empresas, porque si hemos comprobado, sobre todo en las épocas de crisis, pues que empresas, una mercantil que va a cerrar y tiene un grupo de personas trabajando y dicen, bueno, nosotros sabemos hacer esta actividad, y nuestro empresario ha cerrado la empresa, ¿qué hacemos? Bueno, pues la posibilidad de convertirse en una cooperativa de trabajo asociado. Eso lo vimos con la anterior crisis, lo vemos ahora. Y en el marco de ese servicio de transmisión, que puede ser por cierre de la propia empresa o incluso por jubilación de la persona empresaria, que a veces no tiene sucesores que querría tener en la familia, pues se plantea que hay un activo muy importante con unos medios humanos, y dice, bueno, vamos a contemplar la posibilidad de que esto que tenemos aquí pueda ser convertido en una empresa cooperativa. Los procesos de transformación no son fáciles, porque a veces cuando estamos mucho tiempo trabajando por cuenta ajena, pues hay que pasar a pensar en que soy mi propio empresario, que voy a ser socio y trabajador al mismo tiempo, y eso hay que trabajarlo, pero afortunadamente, bueno, también tenemos la parte de formación en Ucomur, un área de formación donde hacemos formación a medida de las necesidades de nuestras empresas, y bueno, la formación que se hace vía SEPE, INEM. Pero la de a medida es a medida de las necesidades, y si hay un grupo de personas que necesitan formarse para adquirir esas competencias, esas habilidades y cambiarse ese chip de ser contratado por cuenta ajena o contratada por cuenta ajena y convertirme en mi propio empresario o empresaria, pues hay que trabajarlo. Bueno, pues vemos que a lo mejor la solución para nuestro proyecto empresarial que tenemos en mente son las cooperativas. Ucomur, como nos cuenta Ruth, pues siempre puede asesorarnos y llevarnos de la mano para ponerlo en marcha y asegurarnos estar cerca del éxito. Ruth, muchas gracias por tu palabra. Creo que hemos aprendido bastante. Seguiremos. Ruth Guerola es directora de empresa de Ucomur. Tenemos con nosotros a Enrique Luna, que es director de Servicios Técnicos y Proyectos de Amusal. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias. Las empresas de economía social tienen valores que son comunes, como la participación, la solidaridad, la sostenibilidad, pero entre ellas tienen diferencias, sobre todo a la hora de organizarse, ¿no? de su naturaleza. Yo lo que quiero es que empecemos explicándonos, nadie mejor que tú, qué características, qué ventajas tienen las sociedades laborales y las participadas. Muy bien, pues este tipo de sociedades son sociedades que pertenecen a la economía social, como muy bien estabas diciendo, pero al final no dejan de ser sociedades mercantiles, sociedades limitadas, sociedades anónimas, que si cumplen con una serie de requisitos obtienen esa calificación de laboral que la hace, por tanto, pertenecer a la economía social y beneficiarse de todas las líneas de subvenciones, las bonificaciones fiscales, etcétera. Las características fundamentales que tienen que cumplir son que la mayoría de la propiedad de estas sociedades esté en manos de trabajadores, es decir, que los trabajadores sean socios de las mismas y mayoritariamente tengan esa propiedad. Otra de las características es que ese reparto de las participaciones tiene que ser equitativo, ningún socio puede tener más de un 33%. La única excepción sería aquellas sociedades en las que se constituyen dos socios que sí que les permiten ir al 50% de participación. Pero como digo, al final tiene que haber un reparto equitativo y las sociedades participadas son aquellas sociedades en las que participan trabajadores. No necesariamente tiene que estar en mayoría, pero en nuestro caso es muy común que sociedades laborales, por cuestiones, porque quieren que un socio capitalista entre, aporte capital, etcétera, es posible que pierdan esa calificación de laboral
sin embargo mantienen esa participación de los trabajadores. Siguen siendo importantes, ¿no? Efectivamente, para nosotros es un modelo empresarial que entendemos que implica el que los trabajadores tengan mucho más compromiso en el proyecto, lo sientan suyo y por tanto trabajen mejor, más motivados, con más ganas. Lo que sí vemos es que ambos modelos cumplen esa premisa de la economía social, que es anteponer la persona a lo que es la economía en sí, ¿no? Efectivamente. La persona siempre está en el centro de la toma de decisiones, puesto que al final hay mayoría, van a ser las personas las que van a marcar el ritmo, el rumbo de esa empresa y no necesariamente un capital externo que puede tener sus intereses aparte de lo que es los propios de las personas que están desarrollando esa actividad. Enrique, ya tenemos claro qué sociedades son las que participan en Amusal. Ahora yo lo que quiero saber, y el resto de espectadores de 7 Televisión Región de Murcia, es qué servicios les ofrece Amusal a esas empresas. Muy bien, pues nosotros principalmente los servicios que hacemos es de fomento e impulso de este tipo de sociedades y entre otros servicios tenemos convenios que tenemos con entidades financieras, con distintos servicios de compra de combustible, etcétera, que todos los socios buscando mejorar, ¿no? Claro, el día a día el beneficio de este tipo de sociedades, efectivamente. Le damos, como digo, información, asesoramiento en todo tipo de requisitos legales, ya sea pues temas de protección de datos, licencia de actividades, prevención de riesgos, etcétera, etcétera, calidad, medio ambiente, etcétera. Luego tenemos una serie de servicios que van subvencionados, que a estas empresas no les cuesta nada porque lo ejecutamos a través de proyectos del Fondo Social Europeo, como por ejemplo hacemos planes de marketing digital, hacemos implantaciones de sistemas de gestión, calidad, medio ambiente. O sea, son servicios muy a la última, ¿no? Sí, sí, lo que intenta fundamentalmente es mejorar la competitividad de este tipo de empresas, que se consoliden y que de alguna forma sean más competitivas para que puedan perdurar y crecer, que es al final lo que nosotros intentamos. Tenéis varios proyectos, ¿no?, donde se ofrecen esos servicios, como el Actívate o el Avanza. Efectivamente. El Actívate es un proyecto que va más enfocado a emprendimiento. Lo que hacemos a través Qué complicado es llegar al mercado laboral, no hay que dar un empujón. Claro, ¿no? claro. Intentamos eso, facilitar a estos grupos emprendedores toda la información que necesitan para desarrollar su idea. Le acompañamos, le incluimos en un itinerario en el que le vamos dando píldoras, le vamos asesorando en cada una de las áreas, como puede ser, por ejemplo, la propia idea, el que analicen el contexto de la situación del negocio que quieren desarrollar, toda la parte de lo que son los requisitos legales que van a tener que cumplir, licencias, registros, por supuesto toda la parte económico-financiera, etcétera. Y en el caso de que estos grupos puedan desarrollar esa idea como una sociedad laboral, además desde nuestra asociación les cubrimos los gastos de constitución, registro mercantil, notaría, etcétera, etcétera. El otro proyecto es el que te estaba comentando de las implantaciones de marketing digital, calidad, auditoría informática. Exacto. Proyecto Avanza, que efectivamente, como dices, va para la mejora de la competitividad de la sociedad laboral. También le dais mucha prioridad a un paso previo, que es la formación, ¿no? Y vosotros lo hacéis a raíz de la formación profesional. Bueno, tenemos tanto formación reglada como formación no reglada. Efectivamente, uno de los campos en el que estamos intentando potenciar toda la formación es el de la formación profesional, reglada en este caso. Por ejemplo, este año vamos a empezar con todo el tema de formación dual y creemos que es una buena aportación el poder aportar a todas nuestras sociedades trabajadores que estén formados y que cumplan un poco con los requisitos que se les va a exigir luego en el día a día, ¿no? Aparte, las empresas también buscan perfiles determinados, ¿no?, que se le pueden proporcionar. Efectivamente, exacto. Nosotros intentamos diseñar esos itinerarios formativos en base a las demandas de las empresas que hay. Hoy en día, por ejemplo, todo el tema digital es muy importante, todo el tema administrativo, todo el tema de marketing. Son cosas que las empresas están demandando y nosotros intentamos facilitarse. Entonces es el plan perfecto. El estudiante tiene prácticamente asegurado el trabajo y las empresas el empleado correcto para el puesto. Así es, efectivamente. De hecho, tenemos un porcentaje de colocación próximo al 90%. Los estudiantes que hacen las prácticas en las empresas suelen quedarse ahí trabajando. Cambiamos de tercio. A finales del pasado mes de mayo, el Gobierno de España aprobaba el PERTE, que es el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica, que está dotado de 800 millones de euros y que está dirigido principalmente a la economía social. ¿Cómo va a ayudar a las empresas que están bajo el paraguas de Amusal este plan?
Pues pretendemos que consigan consolidarlas, consigan que les prestemos unos servicios que les permitan seguir trabajando, ser más competitivas y de alguna manera, como decimos, consolidarse en el mercado, y todavía no sabemos exactamente cómo se va a materializar, pero entendemos que va a ser una aportación muy buena, que va a venir muy bien para todo este tipo de empresas. Seguro que esa importante dotación económica en Amusal ya están pensando en nuevos proyectos, ¿no? Efectivamente. Para poner en marcha. ¿Puedes adelantar algo, Enrique? Bueno, en cuanto al PERTE, no hemos hablado todavía, no nos hemos reunido todavía para diseñar esos proyectos, pero sí que tenemos otros proyectos en los que estamos trabajando. Por ejemplo, estamos intentando sacar un proyecto Erasmus Plus para innovar en todo lo que es la formación que demandan las empresas, desarrollar modelos alternativos de aprendizaje flexible que permita a estos trabajadores, pues a la misma vez que están trabajando, recibir esa formación, adquirir competencias que les permitan seguir desarrollándose profesionalmente. Se puede decir que no paráis, estáis en el presente y también en el futuro cercano con un ojo ahí puesto. Efectivamente, y como digo, todo lo del PERTE es un tema que estamos barajando, pero que todavía no hemos materializado, no hemos aterrizado, estamos trabajando en ello. Bueno, Amusal cumple en 2022 35 años, acabáis de celebrar vuestra Asamblea General. ¿Qué retos que tenéis en el futuro más inmediato, aparte de todos estos proyectos de los que estás hablando? Pues fundamentalmente nosotros lo que intentamos es mejorar nuestra representatividad, el que haya más sociedades laborales que confíen en nosotros, que se asocien, que nos hagan más fuertes. Y por ese aspecto, una pregunta. ¿Tú crees que la sociedad, que no está incluida en la economía social, conoce esas sociedades laborales y participadas? Creo ¿O falta que un poco de cultura? Sí, falta un poco de cultura. De hecho, yo diría que es una de las fórmulas más desconocidas. Uno de los retos que estamos planteando desde hace ya 3 años es trabajar con las asesorías para que conozcan esta fórmula y cuando reciban grupos de emprendedores puedan recomendarla, en el caso de que vean ese encaje, porque como tú dices, efectivamente queda mucho por recorrer, mucha labor divulgativa que tenemos que hacer para que se conozca en toda la sociedad. Te he cortado en esos proyectos de futuro. Sí. Uno es dar a conocer más este tipo de sociedades. ¿Qué otros retos tenéis? Pues como decía, mejorar la representatividad, el intentar que más sociedades sean socias nuestras. Por otro lado, intentar que todas estas sociedades se vayan consolidando y vayan mejorando su competitividad, creando empleo y creando empresas más fuertes, más grandes, que nos permitan competir mejor en nuestra realidad actual. Y siempre poniendo en el centro a la persona. A la persona, en la toma de decisiones, efectivamente. Bueno, pues Enrique, muchas gracias por tu tiempo. Un placer. Enrique Luna es director de Servicios Técnicos y Proyectos de Amusal. En nuestro programa de hoy vamos a seguir explorando las características y virtudes de uno de los principales modelos empresariales de la economía social, el cooperativismo de trabajo asociado, una fórmula empresarial que, como el resto de empresas de este sector económico que cuentan con valores como la democracia, la participación, la solidaridad, la sostenibilidad o la responsabilidad social, tienen como principal característica anteponer a las personas a la economía. ¿Y qué mejor forma que descubrir las virtudes que ofrece este tipo de empresas que conociendo la historia de quienes decidieron apostar por este modelo empresarial? Este proyecto surge en el año 1995 como consecuencia del cierre de una empresa que hay en Murcia, cierra y tenemos que tomar una salida. Y entonces 5 compañeros formamos este grupo y formamos la cooperativa. Contactamos con una persona amiga y nos dijo que era un buen camino. Y entonces nos preparó toda la documentación para que fuéramos cooperativas. Este proyecto surge porque nos conocemos en el sector de la construcción y a nivel técnico y lo fundamos sobre el año 2009 cuando había indicios de una crisis en este sector de la construcción. Compañeros que cada uno sabía hacer un tipo de trabajo y estaba especializado en eso. Y hablamos y vimos que era la fórmula más adecuada para poder hacer frente a esa crisis que se nos estaba ya viniendo encima. En el año 1983, los trabajadores que habían en este colegio, porque era un colegio concertado en ese momento, pero había sido privado anteriormente, se unen para formar la cooperativa. Y son 8 socios en un principio y poquito a poco pues hemos ido creciendo hasta ser los 14 que somos ahora.
Surge pues como un proyecto con mucha ilusión de empezar algo nuevo, en trabajo en equipo y para dar salida pues a todos sus objetivos que tenían en ese momento y para poder trabajar como un trabajo de gestión cooperativo, que era lo que ellos querían en ese momento. El proyecto surge porque éramos empleados de otra empresa y el mercado nos llevó a una nueva situación y decidimos asociarnos, y la verdad que desde el principio recibimos mucha ayuda por parte de Amusal en el tema de las sociedades limitadas laborales, mucho asesoramiento, mucho apoyo, y desde esa idea de dedicarnos a lo mismo que sabíamos hacer de antes y con su apoyo pues conseguimos pues un caso de éxito, que es trabajar a un montón de empresas murcianas y de alrededores, como estamos haciendo ahora. Como me gusta decir, pues somos damnificados de la pandemia cuando empezó todo el tema del coronavirus. La empresa en la que trabajamos decidió cerrar. Nosotros básicamente pasamos del ERTE al despido definitivo, y ahí pues 6 valientes decidimos montar este proyecto, además en plena pandemia aún. Y vamos ya para casi 2 años. O sea. Nosotros teníamos interiorizado mucho la solidaridad en todas las actividades, y pensamos que era un buen momento para demostrar que 5 compañeros eran capaces de trabajar conjuntamente para salir adelante. Optamos por el modelo cooperativo porque tiene una serie de condiciones fiscales que ayuda al inicio y sobre todo al mantenimiento de la empresa, y sobre todo por nuestra apuesta humanitaria en cuanto a trabajo en equipo. Por los principios que son muy afines a nuestras señas de identidad, por todos los principios cooperativos que nosotros también mantenemos en estos momentos, como es obvio, y que para nosotros, para ellos en ese momento eran fundamentales y han seguido siendo hasta ahora como modelo nuestro que seguimos manteniendo. Bueno, desde el principio recibimos ayudas para el emprendimiento, y además cualquier consulta que teníamos, los cierres, los balances, cosas que se escapaban a lo que nosotros hacíamos hasta entonces, que al final éramos ingenieros que nos dedicábamos a realizar obras, no éramos empresarios. Entonces nos cubre un poco esa parte de inseguridades y tal que teníamos al principio, que ahora a lo mejor nos parece ridículo, pero en aquel momento pues nos daba mucho miedo, la verdad. La implicación de un socio trabajador no es la misma que un trabajador, porque al final todos somos dueños de la empresa y nos movemos al final al mismo ritmo. En ese modelo pues encontramos las ventajas, como te decía anteriormente, del apoyo de Ucomur, que siempre están ahí ayudando, siempre nos resuelven las dudas a nivel administrativo, a nivel de cualquier problema que tengamos, y a nivel personal las ventajas que tenemos es, yo por ejemplo personalmente, y creo que puedo hablar en representación de mis compañeros, es que es satisfactorio trabajar sabiendo que aportas todo lo que sabes hacer y que estás ayudando y facilitando el trabajo a tus compañeros, y al igual ellos contigo, entonces es recíproco, entonces eso es bastante satisfactorio. Estamos ubicados en el barrio del Carmen, donde hay mucha inmigración, y nosotros los acogemos con los brazos abiertos, por lo cual somos bastante solidarios, damos salida a todos los alumnos de diferentes posiciones económicas e intentamos que se integren, que estén todos a gusto, integrados en nuestro proyecto. Y eso es lo que nos aporta mucho enriquecimiento personal, porque para nosotros eso nos enriquece. Estamos haciendo algo que nos gusta y estamos, pues ya te digo, gestionándolo y trabajando pues en equipo, porque eso es lo fundamental. A cualquier trabajador que esté planteando un emprendimiento con más socios, con compañeros o con gente de fuera de la empresa donde está, pero quiera hacer algo nuevo, o empresas que tienen una sucesión generacional indecisa, o empresas que no acaban de ir bien porque pues han envejecido, no se han actualizado, pero sin embargo los empleados tienen ganas o tienen ideas
de tirarle a esto para adelante, yo lo recomiendo encarecidamente. Para nosotros ha sido un caso de éxito y una sorpresa también que haya ido rodado y tan rápido. La implicación de todos los socios trabajadores. Eso yo creo que la mayor ventaja, porque lo digo, no es lo mismo cuando eres un trabajador por cuenta ajena que cuando eres un trabajador de tu propia empresa. Entonces al final, que sobre todo en esta empresa, no sé en otras, pero en esta que hayamos 6 trabajadores, seamos la base de la empresa, 6 trabajadores, socios trabajadores, eso hace al final que luchemos y al final nos impliquemos más por el funcionamiento de la empresa, por el buen funcionamiento de la empresa. Sobre todo cariño entre personas, mucho cariño, mucha solidaridad, vivir los problemas conjuntamente, no depender, digamos, de esas empresas que en un momento determinado cierran por cuestiones económicas, por cuestiones de trabajo, y todo eso nos ha ayudado a superar las crisis cuando han llegado, diferente pero negativamente. Yo pienso que hemos elegido y estamos en el momento oportuno y en el sitio justo. Egalecolab, cooperativa lorquina asociada a Ocomur y especializada en igualdad, fue la anfitriona del 7º Encuentro Estatal de Consultorías de Igualdad. Esta jornada de carácter nacional, celebrada en Lorca bajo el lema Sinergias para la Igualdad y Agenda 2030, tenían como principal objetivo fomentar el diálogo desde distintos ámbitos vinculados con la igualdad. El 7º Encuentro Estatal de Consultoría de Igualdad, titulado Sinergias para la Igualdad y Agenda 2030, tuvo lugar en Lorca los pasados 24, 25 y 26 de junio. Tras su paso por ciudades como Gijón, Madrid o Valencia, por primera vez este año se ha celebrado en la mitad subpeninsular y la anfitriona del evento ha sido la cooperativa de igualdad asociada a Ocomur, Egalecolab. El principal objetivo de este encuentro ha sido fomentar el diálogo y establecer sinergias que permitan avanzar en materia de igualdad desde los distintos ámbitos, tanto públicos como privados. La economía social es un sector activo, dinámico, enérgico, que cuenta con una agenda intensa en la región de Murcia. Más allá de su trabajo diario en torno a estas empresas y asociaciones, encontramos una amplia oferta de eventos y actividades. Vamos a conocer qué citas destacadas van a tener lugar durante la próxima semana, tanto en nuestro territorio como en el resto de España. Hoy destacamos las jornadas congresuales de innovación docente para cooperativas de enseñanza. Este evento, organizado por UCOERN, ha comenzado hoy y se desarrollará en la Facultad de Economía de la Universidad de Murcia hasta el día 6 de julio. Aquí concluye nuestra cita semanal en 7 Televisión Región de Murcia. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros, aprendiendo un poco más sobre los valores y experiencias de las cooperativas de trabajo asociado y las sociedades laborales y participadas, grandes pilares sobre los que se sostiene la economía social en nuestro territorio. Una fórmula económica de cooperación que se basa en valores tradicionales como el interés colectivo, la solidaridad, la coparticipación y la corresponsabilidad dentro de los parámetros de rentabilidad y eficiencia financiera. Ahora toca despedirnos, pero no sin antes recordarles que también pueden ver el programa en la web de esta casa, en el apartado de programas divulgativos de la sección de programación a la carta. Muy buenas noches y no se olviden que dentro de 7 días tienen una nueva cita aquí, en Una Economía para las Personas.